Señor, gracias por este día, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque has manifestado tu amor para con nosotros. Gracias porque ha sido tu fidelidad la que nos ha sostenido hasta este día, la que nos ha guardado. Gracias a ti es que hemos permanecido aún a pesar de quizás varias aflicciones, de quizás varias cosas que ha sucedido a lo largo de la semana, pero ha sido tu fidelidad la que nos ha permitido llegar a este momento y poder agradecerte, aún a pesar de las circunstancias, reconocerte, Señor, como nuestro Señor, saber que tú tienes el control de todo y que aún el cabello de nuestra cabeza se cae bajo tu voluntad, bajo el propósito que tienes y que constantemente nos estás guiando y eres nuestro pastor. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con Éxodo 3. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue Éxodo 2, en el cual nosotros lo que vimos fue el nacimiento de Moisés, lo complejo que fue esto, porque para la época de Moisés estaba un dictamen en que maten a todos los niños que nacieran, que los botaran al río, porque ya había pues sucedido antes que las parteras no le hicieron caso a Moisés, digo al faraón. Entonces, pues, ¿qué decidió el faraón sin piedad alguna? Matar a todos los niños y decir, pues, se mueren hebreos, egipcios, todos, absolutamente todos. Y la mamá de Moisés, pues, decidió esconderlo, decidió tener pues, esperanza, esta fidelidad de alguna manera también. Entonces lo escondió por 3 meses hasta que pues ya no pudo más, y también fue una acción em, desprendida de parte de ella, como no aferrarse, sino pues ya soltar, ¿no? Soltar a su hijo, pero lo hizo con la esperanza de que algo sucediera. Ella no sabía lo que iba a pasar, sin embargo mantuvo su convicción, mantuvo su fidelidad, que esto fue lo que por lo menos a mí me quedó como de aprendizaje, y yo creo que esto será más consciente para las personas que pues igual escuchen esto y sean padres, porque pues van a tener más como esa sensación, ¿no? Eso de que qué es lo que un padre haría por sus hijos. Y pues de alguna manera la mamá de Moisés tuvo esa esperanza en que algo iba a pasar. Ella no sabía lo que iba a suceder, y tuvo esa esperanza de que alguien le encontrara y de que pues salvar la vida de Moisés, porque si no hubiera tenido esto solamente le hubiera botado al río ella mismo y ya está, o sea, hubiera muerto Moisés, pero ella le construyó una como casita chiquita para que pues botarlo al río, ¿no? Y luego de esto pues le encuentra la mamá le encuentra la hija de Faraón. Em, y aquí sucede, ¿no? Que sin pensarlo, o esa esperanza que tuvo la mamá de Moisés dio fruto, porque pues le encontró la hija de Faraón, y por cosas que se dieron, que vimos la semana pasada, hasta pues pudo irse con su mamá, ¿no? Se crió a los primeros años de vida, y eso también lo veíamos como algo pues relevante, en el hecho de que uh, un niño es muy importante que tenga esta educación, que tenga que los primeros años de vida permanezca junto a su madre, y sea su madre la que le eduque, de acuerdo obviamente a la educación que también haya recibido la madre. Pero un niño en sus primeros años es cuando como que está siendo programado, está recibiendo lo que más adelante va a dar igual fruto, y lo vamos a ver en la vida de Moisés. Después de este acontecimiento ya fue que Moisés ya como que pasó el tiempo. Moisés ya tiene aproximadamente 40 años, y
esta educación que le dio su madre al, em, de alguna manera, pues sí, o sea, educarle en los principios hebreos, ¿no? Entonces Moisés tuvo siempre en su corazón esta cercanía con ellos, a pesar de que él fue educado como príncipe de Egipto, ¿no? Y cuando él vio que estaban maltratando a uno de sus hermanos, o sea, los hebreos, que para esta época eran esclavos, pues él sintió esa necesidad de como defenderlo, pero aquí también vimos la naturaleza humana, la naturaleza, pues podríamos decir hasta normal que todos tenemos, porque no es que las personas de la Biblia sean perfectos o santos de que nunca han cometido ningún error, porque no es así. Más bien, aquí Moisés actuó en su naturaleza, actuó con ira y trató de hacer justicia por sus propias manos. Y lo que él hizo fue matar a este egipcio que estaba maltratando al hebreo. Y esto le costó pues irse 40 años al desierto. Pero aún esta acción, aún reaccionar con iras, aún querer tomar justicia por sus manos, que no es lo correcto y que no lo debemos hacer, pero aún esto estaba bajo el control del Señor, porque era necesario que Moisés fuera al desierto, porque él había crecido en este ambiente. Sí, los primeros años él estuvo con su madre y tuvo, digamos, esta base, pero también pues los siguientes años, hasta que aproximadamente tuvo 40 años, él estuvo siendo parte de los egipcios, ¿no? Porque fue de alguna manera hijo adoptivo de la hija de Faraón. Entonces, él había crecido teniendo todo, siendo como superior de alguna manera a los hebreos, y era necesario que él se diera cuenta por sí mismo que él no era nadie. Y esto fue lo que pasó en el desierto, cuando él se va huyendo porque ya había dispuesto el faraón que le maten, porque pues él prácticamente fue considerado un enemigo. Entonces él va al desierto, está ahí, aquí se casa con Séfora, ¿no? Y luego de esto, pues ya también sucede que muere el rey de Egipto, y los hijos de Israel que se mencionan aquí clamaban, pero así como aquí la Biblia dice, gemían de dolor y gemían a causa de la servidumbre y clamaron al Señor. Y esa oración, esa súplica, ese llanto, esa desesperación, ese orar con ese sentir fue el que llegó al Señor, y por eso tampoco es malo cuando quizás, creo que todos, o por lo menos sí he vivido ese momento en el que uno solo se rinde y solo decide llorar delante del Señor, humillarse, porque pues sabemos que solo en Él vamos a encontrar ese refugio. Y esas oraciones o ese clamor subió como ofrenda agradable a Dios, y llegó el tiempo, ¿no? Puede ser que oremos de esa manera una vez, o puede ser que oremos 10, 20, 1 millón de veces, que Dios va a responder nuestra oración cuando sea el tiempo. Por eso nuestra responsabilidad es permanecer en lo que Él dijo, en lo que Él es, ¿no? Y no esperar que las cosas sucedan a nuestra manera o cuando nosotros queremos, ¿no? Todo depende de la intención que tenga nuestro corazón, de por qué estamos haciendo las cosas o para qué estamos haciendo las cosas. Puede ser que incluso nosotros estamos orando por algo y sin darnos cuenta es de manera egoísta, ¿saben? ¿Cómo puede suceder esto cuando pedimos que alguien cambie? Y si nos preguntamos y cuestionamos esto y nosotros, cada uno, reflexionamos, ¿para qué quiero que cambie esta persona? ¿Para que se porte mejor conmigo? ¿Para que sea mejor para mí? ¿O para que esa persona pueda vivir de manera diferente?
o pueda conocer a Dios, o pueda de verdad tener un encuentro con Dios. Porque si quiero que sea para mi beneficio, estoy siendo egoísta. No me interesa como tal el cambio de esa persona porque eso le haga bien, que sin duda va a pasar. Pero si reflexionamos, quizás puede ser que estoy orando más para que a mí me beneficie. Por ejemplo, una mujer que su marido le pega, va a estar diciendo que cambie, porque pues obviamente ya está cansada de que le pegue, ¿no? Y no necesariamente porque en realidad conozca a Dios y tenga ese encuentro con Él. Y bueno, es siempre analizar las intenciones de nuestras oraciones y eso que pues transforme nuestra mente y nuestros pensamientos. De esta manera pues escuchó Dios la oración del pueblo, llegó el tiempo y el versículo último de Éxodo 2 dice: miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció, ¿no? Esto de alguna manera igual sería como un símil a que todos los hijos de Israel que estamos entre las naciones oráramos con este clamor, y sin duda si nos uniéramos, en lugar de estar tan divididos, nos uniéramos para hacer este clamor, pues creo que nos reconciliaríamos, que es uno de los pasos para que se restaure el reino de Israel. Nos reconciliaríamos, nos regresaríamos o volveríamos a sus instrucciones y pues vendría finalmente el Mesías o nuestro rey Yeshua a reinar, ¿no? Con esto concluyó el capítulo 2. Vamos ahora al capítulo número 3, que también está muy, muy interesante. Y recuerden que sobre todo estas enseñanzas o que yo, de alguna manera estos estudios que comparto con ustedes, son para cambiar nuestra perspectiva acerca de lo que es el desierto. Yo le puse a esto como rumbo al desierto, porque nuestra imagen acerca del desierto es como que no quiero estar ahí, pero es necesario también, así como Moisés, que fue a un tiempo al desierto y ahora pues va a regresar a Egipto, pero va a regresar sabiendo que él no es nadie y que está bajo el propósito de Dios y que es Dios quien le va a ayudar, ¿no? Entonces, seguramente Dios de alguna manera también ya nos sacó de Egipto, nos sacó de esa mala manera de vivir, de pensar que todo lo hacemos en nuestras fuerzas, y posiblemente ya estuvimos en el desierto o estamos en el desierto o vamos a atravesar, porque a veces se repite este ciclo y nos vamos a dar cuenta que luego vamos a tener que regresar quizás a la misma circunstancia, a la misma familia, al mismo, no sé, a diferentes ámbitos, ¿no? Pero en esta ocasión va a ser diferente porque Dios va a estar con nosotros. Y Él es el que va de alguna manera a pelear la batalla en lugar de nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Y dice el versículo número 1 de Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, Jetro o Reuel, que también se le había mencionado como Reuel en el capítulo número 2. Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y aquí hay un cambio importante. Moisés era, antes de esto, príncipe de Egipto. Él era como, digamos, de la clase alta. Él era el que no se ensuciaba las manos, el que tenía muchos sirvientes, ¿no? Pero ahora él está siendo pastor de ovejas y en el desierto, no en el lugar más bonito de lo que podamos imaginar, de pastos verdes, no, en el desierto donde es escaso el alimento para las ovejas. Y
él va a apacentar a estas ovejas y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este lugar también es conocido como el monte Sinaí, en el cual también ocurrieron algunas cosas. Es importante tomar en cuenta esto porque este monte igual incluso no es tan grande, ¿no? No es la montaña. Es un lugar pequeño que el Señor escogió. Vamos a ver para qué fue que escogió este lugar el Señor. Y dice en el versículo 2, se le apareció el ángel de el Eterno o de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, pues, aquí fue una manifestación de Dios. Se menciona el ángel de Jehová. La verdad es que no, en esta ocasión no profundicé de quién es este ángel. Esto ya antes lo habíamos como estudiado un poquito en el contexto de otro capítulo de Génesis. Para ser más exactos, en el capítulo 48, ¿no? Y pues bueno, más que nada es entender aquí que fue una manifestación de Dios. Posiblemente no es que Moisés vio directamente a Dios, porque a Dios nadie le ha visto ni le ha conocido. O sea, verle así físicamente, ¿no? Sin embargo, aquí pues se menciona a un mensajero, ¿no? Que está en medio de una llama de fuego, en una zarza, y esta zarza ardía y la zarza no se consumía, ¿no? Entonces esto fue lo que le llamó la atención a Moisés. Entonces Moisés dijo, versículo 3, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces esto fue como que se está quemando y una zarza pues era como una plantita que, o sea, se va a consumir y se va a desaparecer, pero permanecía intacta mientras estaba el fuego y esto era pues súper extraño. Versículo 4. Viendo Jehová o el Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Entonces, el monte Sinaí o Horeb que se mencionó antes, es esto que el Señor menciona, lugar en el que tú estás, tierra santa es, tierra apartada. Santo es apartado, diferente, más que santo de perfecto o de que no hay nada malo en eso, sino es más de completo, ¿no? De apartado. Como tierra escogida por Dios para hacer algo diferente. Y le dice, quítate el calzado, esto pues en señal de estar en casa, porque esto también nos ha sucedido a nosotros, que en nuestra casa pues hasta como que andamos más en confianza, ¿no? Y esto es como una, de alguna manera, reverencia al lugar en el que estamos. Siento que de aquí sacaron algunas costumbres y tradiciones de ciertos lugares en el que pues la gente por lo general se saca sus zapatos para entrar en un lugar, ¿no? Pero vemos que fue aquí, ¿no? O sea, esto fue lo que sucedió hace muchísimo tiempo antes de que los países inventaran estas costumbres. Y es como una señal, ¿no? De estar en casa, de estar en confianza, de estar en un lugar en el que el Señor escogió para igual hablar con Moisés. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y aquí una vez más, como se repitió constantemente en Génesis, la promesa que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Siempre les dijo, o sea, yo soy el Dios de tu padre, de Isaac, de Jacob, de Abraham, según a cada uno le correspondía, ¿no? Y él siempre les decía, yo soy el Dios de tu padre, el que le prometió esto, el que les va a dar esta tierra para ustedes, el que los escogió como hijos, y el que a Abraham, por ejemplo, le dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, ¿no? Entonces, una vez más le dice esto a Moisés, porque en Moisés va a continuar esta promesa. Y Moisés lo que hizo es cubrir su rostro porque de alguna manera tuvo como, no miedo de que le dé susto, o sea, ese miedo negativo, sino quizás ese temor a Dios de que, o sea, Moisés conocía quién era Dios porque pues sí le habían hablado de él, su mamá fue justamente este fundamento que le dio. Entonces, o sea, como que se nos aparezca Dios y obviamente nos va a dar este temor, ¿no? Y te cubrió su rostro. De aquí siento que también salió ciertas costumbres. Incluso conocí una comunidad que ellos tapaban sus ojos así para orar. Para mí no, yo no lo veo como algo malo. Simplemente son como costumbres que adoptan ciertas grupos o comunidades, que no es tampoco obligatorio, que no es tampoco que debe ser algo como impuesto. Si alguien lo quiere hacer, está muy bien. Si alguien no lo quiere hacer, también está bien, porque eso no es que el Señor ha dicho así tienen que hacer cuando oren, ¿no? Siento que lo hacen en una manera de igual, o sea, como reverencia a Dios, pero no debe ser impuesto, ¿no? Sin embargo, también respetarlo, es como estar en la casa de alguien y respetar las costumbres o cosas que se hagan en esa casa, porque pues nosotros solo somos de alguna manera invitados, ¿no? Entonces, Moisés es lo que hace, es cubrir su rostro. Y versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Con estas palabras hubiera sido suficiente para que Moisés tenga la seguridad, pero al 100%, de que si Dios le está diciendo que ha descendido para librarlos, eso iba a suceder. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Y algo bonito que pasa aquí es que es en un orden en el que se dan las cosas. Primero dice el Señor, he visto la aflicción, he conocido sus angustias, he oído su clamor. Y finalmente la acción, he descendido para librarlos. 4 cosas. Primero, vio la aflicción, o sea, para Dios no es desconocido, Dios no se ha olvidado de nosotros cuando estamos en algún problema, en alguna circunstancia de la vida. Él no es que hace oídos sordos o no es que mira para otro lado, Él mira la aflicción, ¿no? Conoce nuestras angustias, y esta palabra angustias me estremece un poquito porque quienes hemos pasado
por dificultades de este tipo, pero literalmente creo que todos hemos sentido angustia en la vida, pero tener estos literalmente tiempos de angustia o crisis de ansiedad, de depresión, bueno, problemas de salud mental. Es muy duro y fuerte afrontar esto, y Dios lo está mirando, y Dios conoce el motivo, la razón, en qué momento fue que nos desconectamos, por qué sucedió. Él conoce nuestras angustias. Y luego de eso, claro, estamos en este tiempo de angustia, y seguramente, o por lo menos esto fue lo que me sucedió a mí, clamarle a Dios: Dios, ayúdame, ya no puedo más, ¿qué me está pasando? ¿Por qué para qué es esto? Ayúdame a buscar la salida, y clamarle, pero ya totalmente rendida, sin fuerzas, bajo cero, con la intención solamente de salir de ese hueco oscuro. Y él dice aquí, ¿no? He oído su clamor. Finalmente llega el tiempo en el que el Señor escucha, porque de verdad que uno siente la sensación de que Dios no me está escuchando, porque ya todos los días es lo mismo, o no, esto no pasa. Pero todo es igual, regreso, ¿no? A la intención de nuestras oraciones, cómo nos estamos comunicando con Dios. Entonces, he oído su clamor, y ahí sí es cuando el Señor actúa, y he descendido para librarlos. Finalmente, creo que ustedes y yo hemos visto la mano de Dios en algún punto de nuestra vida, y nos dimos cuenta que Él fue el que libró nuestra batalla. Yo lo puedo identificar en mi vida y decir, en este momento fue que Dios ya me escuchó y empezó, pues ya, ¿no? A quizás quitar esa venda de mis ojos, y a permitirme ver el camino hacia la luz. Y luego de estar en este hueco profundo de dolor, de ansiedad, de angustia, pues ya llega el tiempo en el que el Señor dice, pues ya están listos, ahora sí, los voy a librar. Y pues le dice esto a Moisés, ¿no? Oí, conocí, voy a hacer algo. Es decir, no solamente afligirnos y decir, o quejarnos, o que algo nos duela, y no pedirle al Señor, o no tener ese tiempo con Dios, ¿no? Hay un orden para las cosas, porque también esto nos suele suceder, ¿no? Que somos orgullosos y decimos, yo no necesito ayuda, o no quiero pedir ayuda, o me da vergüenza pedir ayuda, ¿no? Entonces puede ser que estoy atravesando alguna circunstancia, y por vergüenza de no pedir ayuda, por no hablar, puede ser que Dios me quiera ayudar, pero no lo puede hacer porque pues yo no quiero soltar ese orgullo, o no quiero soltar ese ego, ¿no? Y sin duda la ayuda va a venir del cielo, pero va a venir posiblemente a través de una persona, de una circunstancia, de alguna cosa, de algún hecho, porque sí, la respuesta viene del cielo, pero sin duda Dios va a usar algún mensajero, alguna manifestación, alguna circunstancia para brindarnos esa ayuda. Entonces debemos estar muy concentrados, muy en el momento en el que estamos viviendo, para identificar esta salida que vamos a encontrar. Siempre tomar en cuenta igual que el único que nos puede librar es Yeshua, es Dios. Él es el único. No hay salida posible sin Él, ¿no? Aparentemente se va a librar del problema, aparentemente se va a solucionar las cosas, pero va a ser momentáneo, ¿no? Solamente Dios puede en verdad librarnos de lo que estemos viviendo,
porque pues, ¿quién más que Él, no? ¿O quién mejor que Él? No hay nadie mejor que Él, ¿vale? Y le dice a Moisés, ¿no? Que les va a sacar de esta tierra a una tierra que es buena y ancha, a los lugares del Cananeo, Eteo, Amorreo, Fereceo, Eteo y Jebuseo. Estas eran tierras aledañas a este lugar. Entonces, todas estas tierras iban a ser conquistadas y les iba a sacar para que ellos, por eso les mandaba, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo les mandaba que acaben con todo de estos lugares. No por maldad, no porque, ay, Dios es malo y mandó a matar a los niños, no, sino para que el pueblo, los hijos de Israel, no se contaminaran con ellos. Entonces, cuando Dios dispone algo, es a su manera, como Él dice, y bajo sus reglas, porque Él siempre decide lo que es mejor. No hay la posibilidad de que Él se equivoque. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dos cosas, ¿no? El clamor de los hijos de Israel y por otro lado la opresión. Es decir, a ustedes, hijos de Israel, los voy a librar y los voy a sacar a esta tierra ancha y buena, y a los que les oprimen también tengo para ellos. Y lo vamos a ver, ¿no? Entonces, no es que igual ninguna de las dos partes se van a quedar sin recibir algo de parte de Dios. Y qué mejor que estar del lado de los que clamamos a Dios y no de los que oprimimos a los hijos de Israel. Sino, pues porque igual vamos a recibir lo que sembremos, ¿no? Entonces, pues lee esto igual, le dice a Moisés. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta es una de las misiones que tiene Moisés, sacar al pueblo de Egipto. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y aquí es cómo nos damos cuenta que esta pregunta es tanto para Moisés como para nosotros, para darnos cuenta y poder autoevaluarnos en qué nivel estamos de orgullo y ego. Porque Moisés aquí dice, ¿quién soy yo? O sea, él era, hace un tiempo atrás, él era príncipe de Egipto, él era alguien aparentemente en Egipto, ¿no? Él era respetado, él tenía sirvientes, él era considerado autoridad de alguna manera. Pero luego de lo que sucedió, luego de este tiempo en el desierto, él aquí le dice a Dios, Dios, ¿quién soy yo para que tú me des esa tarea? Es decir, Moisés está diciendo, en otras palabras, yo no soy nadie para que tú me delegues esto que es tan importante, ¿no? Entonces, en el desierto, Dios nos quita el orgullo y el ego, y deberíamos estar agradecidos con Dios por esta razón, y no que nos encante el desierto, porque es verdad que es difícil pasar por aflicción. Pero si eso sirve para que Dios nos rompa el corazón duro que tenemos, pues bienvenido sea, porque es lo único que nos va a acercar a Dios. Entonces Moisés le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y es lo mismo que quizás ustedes o yo le he dicho, Dios, ¿quién soy yo para que esté aquí compartiendo con mis hermanos cuando
creo que no soy la persona indicada. Y ha sido una lucha, ¿no? Porque es como, Dios, creo que hay una persona mejor para hacer esto. Creo que yo mejor también escucho, aprendo, pero no lo comparto, porque qué tal si digo algo que no debo decir, Dios, y muchas dudas y como que también un orgullo de alguna manera como con otra cara, ¿no? Entonces Dios no, o sea, no lo vas a, y vamos a ver lo que le dice a Moisés, ¿no? Pero sin duda esto tal vez nos ha sucedido en nuestra vida. Versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. O sea, no es una opción, no es una alternativa, no es, no te vengo a preguntar, Moisés, si quieres ir, sino con toda autoridad, Dios, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y lo que sucedió también en este monte es que el Señor les dio las instrucciones, ¿no? Y salir del mundo, lo que puede implicar para nosotros salir sí, o sea, de seguir la corriente de este mundo, la señal de haber salido de Egipto, salir del mundo, es servir a Dios guardando sus instrucciones. No necesariamente esto sucede dentro de una religión, porque nos dicen que servir a Dios es estar en algún ministerio, estar con los niños, abrir alguna, no sé, célula, estar en la alabanza, compartir. No, eso no es parte de servir a Dios, pero no es solo eso, servir a Dios. Y no podemos sentir carga por si no lo estamos haciendo, porque servir a Dios es guardar sus instrucciones, que es lo que le dice esto a Moisés. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esto es por señal de que yo te he enviado. Entonces, y también que le dijo antes, ve porque yo estaré contigo. Entonces, ahí fue como que el sacudón de que no tengamos miedo. Yo incluso hago estos estudios con ustedes, los dejo en internet para que por si los quieren repasar, no necesariamente para que otras personas escuchen, si las escuchan bien, pero si no, no pasa nada porque me interesa que nos conozcamos. De alguna manera puedo decir que también me conocen a mí, como para que no me vean como algo perfecto o como alguien que no se equivoca o que no hace nada malo, porque no es así. Y Dios va transformando nuestra vida a medida de que de manera personal decidimos o dedicamos este tiempo, sobre todo este día, para conocerle a Dios. Entonces, porque a pesar de no ser nadie, de considerar que no soy la persona indicada, que es lo que está pensando Moisés, Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo. Y esa es también una seguridad. Cuando quizás ahorita se me vino a la mente como tenemos que pedir perdón a alguien, o tenemos que pedir algo prestado, o tenemos que hacer algo en el que tiene que doblegarse nuestro orgullo y nuestro ego. Y nosotros estamos pensando como que no, pero es que no quiero hacerlo, es que me da miedo, es que, no sé, cosas que pueden venir a nuestra mente. Recordemos más bien, puedo ir porque Dios está conmigo. Puedo hacerlo porque Dios está conmigo. Obviamente hay cosas que Dios dispone,
¿no? No puedo decir voy a robar porque Dios está conmigo, ¿no? O sea, no es contradictorio, esto no es contradictorio a lo que Dios dice. Porque Él les dijo, la señal es que ustedes me sirvan en este monte, le está diciendo a Moisés, ¿y cómo les va a servir? Porque en este monte es cuando el Señor les va a entregar las instrucciones. Entonces, para nosotros, una señal de estar, de que Dios está conmigo, es que yo le estoy sirviendo de alguna manera, guardando lo que Él me ha dicho que haga, haciendo, poniéndolo por obra. No necesariamente, como les comenté antes, dentro de una religión. 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y aquí pues porque bueno, yo vengo solo a decirles lo que Dios me mandó a decir, pero y cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Aquí está en hebreo se puede entender un poquito mejor, pero aquí están unas letras del Yud, Hei, Vav, Hei, que forman el nombre de cómo se tradujo al español como Jehová, o que se lo puede entender como eterno, el que fue, el que es, el que será, el yo soy. Y no es, por eso también no lo puse para, ven que no comparto en esta ocasión diapositivas, porque lo esencial de esto no es saber cómo se llama Dios, o cómo se pronuncia, o cómo se le dice, o cómo en verdad es su nombre, sino su esencia, lo que está tratando de decir, que va más allá de que nos peleemos por cómo se llama Dios. La esencia aquí es que el Eterno, el que dice aquí yo soy el que soy, significa que nunca va a cambiar. Y esto fue tremendo cuando estaba haciendo el estudio, fue como de, nosotros podemos ser muy variables. Hoy puedo estar de buenas, mañana puedo estar de malas, hoy puedo estar alegre, mañana puedo estar triste, hoy puedo tener muchas ganas de servir a Dios, pero mañana puedo estar muy enojada quizás o decepcionada, desilusionada y puedo apartarme de Dios un tiempo. Puedo estar así bien, como que ungida y o sea, súper bien, pero puedo estar un tiempo apartada, puede pasar algo en mi vida y puede ser que me aleje de Dios, pero Dios no. Y eso fue impactante porque si cada uno nos ponemos a reflexionar en el trayecto de nuestra vida, en lo fluctuantes que hemos sido, Dios ha permanecido intacto, ha seguido siendo Él, ha seguido siendo Él, yo soy. Podemos estar así como niños rebeldes o niños caprichosos, queriendo hacer berrinche, que Dios sigue siendo Dios. Él no se asusta de las cosas que hemos hecho. Él no varía, o sea, no cambia, su esencia es la misma. Él sigue siendo amor, Él sigue siendo paciencia, benevolencia, sigue siendo nuestro Padre, nunca ha dejado de serlo. Y por lo menos al ver en mi vida que muchas circunstancias y decir, pareciera que en esto Dios no estaba, no es cierto, Dios siempre estuvo ahí. Él nunca va a cambiar y va a permanecer ahí siempre, ¿no? Entonces, Él es quien era, quien es y quien ha de venir. Versículo 15.
Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Es decir, aquí sigue siendo una familia, sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de esta manera va a ser recordado su nombre. Cuando recordamos a alguien, ¿no? A una persona, ¿por qué se la recuerda? Quizás incluso a veces no recordamos su nombre como tal, recordamos sus facciones. Cuando decimos, sí me suena, no por su nombre, pero le he visto antes, ¿no? O, sí, sé quién es, o sea, esta persona hacía esto, tenía esta personalidad, o empezamos como que a describir sus cualidades, aunque no recordemos su nombre, ¿no? No sé, tal vez ha pasado. Y como Dios dice que le vamos a recordar por todos los siglos como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, si nos desconectamos de esto, si nos desconectamos de esta promesa, si el Dios que nos están presentando no es un Dios en el que se puede identificar como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿y por qué es importante? Porque a ellos, o sea, Dios le hizo una promesa a este pueblo, y eso nos quedó más que claro en Génesis, en el estudio de Génesis, que si no lo hemos hecho debemos regresar allá, porque si no nos vamos a perder en el contexto que estamos viendo aquí. Y de esa manera es como, pues Dios dice, o sea, así me van a recordar. Yo soy el que les prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. Yo sé que están en Egipto, pero les voy a librar, ¿no? Tengo una promesa con ustedes, tengo un pacto con ustedes, el cual voy a cumplir porque yo soy el que soy. Yo no cambio, no varío, a pesar de que el pueblo va a ser infiel, porque esto es lo que va a suceder más adelante. A pesar de que ustedes son infieles, de que me van a traicionar, de que se van a ir en pos de dioses ajenos, de que van a preferir otras cosas en lugar de a mí, yo soy el que soy, dice el Señor. Entonces, esto debe igual traer paz a nuestra vida, convicción, debe traer responsabilidad también de que nosotros estemos sirviendo a Dios de una manera adecuada. Vamos a continuar. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad yo he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto y de la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú a los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Varios detalles aquí. Una vez más, constantemente se repite, ¿no? El Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice Jehová, o sea, el Eterno, el yo soy. ¿Cómo era que decía? Yo soy el que soy, el Dios de los hebreos, es decir, Dios de los hebreos, no Dios de los cristianos, ni de los católicos, ni de los protestantes, presbiterianos. No existe esto para Dios. Dios de los hebreos. En todo caso, ¿qué soy? Pues
parte de los hijos de Israel, o sea, hebreos. Hebreos es solamente los que cruzaron, los que pasaron. Nos ha encontrado, es decir, nosotros no le buscamos a Dios. Sí, Dios escuchó este clamor del pueblo, pero era porque llegó el tiempo de que Él los librara. Y de alguna manera, pues sí influye, ¿no? El rendirnos a Dios, el reconocerle a Él como nuestro Señor y como quien nos va a salvar, quien es el único que nos puede librar de lo malo, pero Él nos encontró. Él incluso, Él propició esa circunstancia, Él propició lo que sucede en nuestra vida o en la vida del pueblo. O sea, Él propició que desde antes, ¿no? Que hubiera hambre, que los hermanos de José tengan que ir a Egipto, que luego vivan en Egipto, que luego sean esclavos. Dios propició todo esto, ¿no? Él nos ha encontrado, no nosotros a Él, ¿no? Es decir, Él nos amó primero. Y luego dice, por tanto iremos camino de 3 días. Esto se hace igual relación a los 3 días que igual fueron, que estuvo igual Yeshua antes de resucitar, ¿no? Y dice versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y aquí ya les advierte, ¿no? Yo sé que el rey de Egipto, yo sé que las cosas que pasan en el mundo, las cosas, las adversidades, los problemas, las personas, lo que estemos viviendo, no va a ser fácil dejarlo, no va a ser sencillo salir del mundo, ¿no? Cuando todo en realidad nos está atrapando y nos dice que pues está más bonito, no va a ser fácil, ¿no? Y va a ser sino con mano fuerte. Y va a mostrar Dios su poder, va a manifestarse, herirá a Egipto, entonces os dejará ir. Por eso también no debemos asustarnos cuando vemos que están pasando cosas malas, porque recordemos, para los hijos de Israel, para los hebreos, Dios va a escuchar su clamor. Pero también para quienes oprimen a los hijos de Israel, va a haber también justicia. Entonces, cuando vemos que entre las naciones o los países se están peleando y que ya hay terremoto y que ya hay tsunamis y que ya hay crisis económica y que ya hay la pandemia, no debemos asustarnos, más bien debemos clamar a Dios, no porque quite la circunstancia, sino porque nos tome como hijos y nos guarde. Porque lo que está sucediendo es que lo que yo mencioné antes, hubo un primer éxodo y va a suceder un segundo éxodo. En el primer éxodo Dios le sacó al pueblo de Egipto. En el segundo éxodo Dios nos va a sacar de entre las naciones. Pero estamos en Egipto, no estamos en el mundo. Entonces también quizás vamos a ver o nos va a llegar, o sea, por ejemplo la pandemia, no es que por ser hijos de Dios no nos dio, pero Dios nos guardó quizás en que no fue tan grave como para otras personas. Quizás a través de esa pandemia pudimos darnos cuenta de ciertas cosas que estábamos haciendo mal, no sé, eso es muy personal de cada persona. Pero entonces no debe ser como Dios, ya no, por favor, ayúdanos y sácanos de esto, o ya que se acabe. No, Señor, antes de cambiar la circunstancia, cámbiame a mí. Ayúdame a entender qué necesito cambiar, qué necesito renovar, qué está mal en mí, porque
no es la circunstancia el problema, es lo que en el desierto Dios quiere que finalmente muera, es nuestro ego y nuestro orgullo. Y aquí pues justamente es lo que va a suceder más adelante, porque ya igual Dios le dio el panorama a Moisés. Moisés, no tengas miedo, yo voy a ir contigo, tú le vas a decir a Faraón que vienes de parte de él, que es el yo soy. Igual sé que no te va a ser tan fácil, que Faraón no va a decir, ah, sí, ya te los tienes a llevar, llévatelos. No va a ser sencillo, pero finalmente los va a dejar ir. Versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia, no que se lo merezcan. Incluso Dios, sabiendo lo que iban a hacer más adelante, hubiera dicho, ¿para qué los saco? Pues ya que se queden ahí. Y yo daré a este pueblo gracia, es decir, un regalo que no lo merecen, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojarán a Egipto. Es decir, no van a salir con manos vacías. Además de todo, voy a poner esta gracia, estos ojos o esta mirada ante los egipcios, para que incluso con lo que ellos aparentemente tienen sea de ustedes, ¿no? Y Egipto va a ser despojado de todo. Una vez más, ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado de los que oprimen a los hijos de Israel o del lado de los que claman a Dios? ¿No? Porque los que oprimen a los hijos de Israel van a ser despojados de todo, y los que claman a Dios van a recibir todo eso de quienes pues Dios despoje todo, ¿no? Y esta historia continuará la siguiente semana en el capítulo número 4. No se lo pierdan, porque en realidad la única manera de entenderlo es de manera pues secuencial, y es nuestra responsabilidad, para incluso no asustarnos por las cosas que pasen, sino más bien saber que está pronta nuestra redención ante las cosas que sucedan, porque sin duda serán parte de un segundo éxodo. Muchas gracias por escucharme, por sobre todo prestarle oído al Señor, a lo que Él en este momento pues ha querido hablar a nuestro corazón.